Muy buenas tardes con todos. Saluda Luis Ortega, Channel Manager de Wiki Latinoamérica. Sean ustedes bienvenidos a bueno, en línea, este webinar que tenemos de las soluciones de iFiber, lo que es transporte de datos inalámbricos, lo que es enlaces troncalizados de alta capacidad desarrollado en conjunto con nuestro distribuidor Incomex. Deseo confirmar, por favor, que los asistentes ya me están escuchando y deben estar visualizando la presentación. Recuerden que este es un seminario parte comercial, parte técnico. Evidentemente podemos ir aclarando las dudas que ustedes pueden ir formulándome a través de la herramienta. Yo los voy a ir justamente revisando, validando. Si tuvieran cualquier inconveniente, por favor, lo pueden formular su duda y acá la vamos a revisar sin ningún inconveniente. Deseo siempre comentarles de que en la presentación y el video, pues esto está siendo grabado, va a ser compartido a través de nuestro distribuidor Incomex. Ellos tienen su canal de YouTube y efectivamente van a enviar también la presentación posteriormente. Perfecto, vamos dando inicio. Esa es la agenda que tenemos para el día de hoy. Bueno, muy brevemente comentarles acerca de quién es Ubiquiti. De repente hay personas nuevas que no nos conozcan, que no hayan trabajado con nosotros, así que vamos a hacer una pequeña explicación. Definición de la tecnología inalámbrica y el por qué A-Fiber. ¿Cuál es la gran diferencia de A-Fiber? ¿Cómo se tiene que analizar técnicamente un radio troncalizado y cuándo se considera un radio troncalizado? Nosotros en Ubiquiti, como saben, somos especialistas en la parte de RF. Tenemos otra familia muy conocida que se llama AirMax. Y la primera pregunta que siempre me hacen es ¿cuál es la diferencia entre A-Fiber y AirMax? Vamos a conversar un poco acerca de ello. Vamos a hablar acerca de los protocolos de transmisión inalámbrica, tanto FDD, HDD, que son protocolos nativos en los radios de A-Fiber, las ventajas de los mismos productos y herramientas que los equipos poseen. Y vamos a hablar un poco acerca de los paquetes por segundo, que es una característica muy importante con la que se mide usualmente a un radio en la parte de procesamiento. Bueno, principales verticales de negocios, vamos a hablar un poco acerca del portafolio, accesorios, software de gestión, bueno, casos de éxito y evidentemente las diversas consultas que ustedes puedan formular lo podemos aclarar. Igualmente, en la parte final, si a alguien no le llegara el material, no se preocupe por ello, yo les paso mi correo y si no les llegara por hay motivos, me lo pueden solicitar y muy encantado se los paso. Perfecto, bueno, comencemos. ¿Quiénes somos? ¿No? Wikiti es una compañía americana totalmente, digamos, centrada en la parte de desarrollo de tecnología, más de 11 años en la industria de networking. Estamos muy dedicados en cerrar la brecha digital mediante la construcción de plataformas de comunicación para todos y en todas partes, ¿no? Más de 60 millones de dispositivos RF despegados y en este caso, por ejemplo, hablando de la familia Hermas, que somos bastante conocidos, más de 37 millones de radios ya implementados a nivel de más de 180 países. Siempre buscamos combinar una tecnología innovadora, obviamente con un soporte de una comunidad global de usuarios y efectivamente nosotros siempre tenemos una propuesta para poder justamente desarrollar la tecnología que los usuarios necesitan. Evidentemente trabajamos mucho con una comunidad de usuarios, lo que viene a ser un foro, por el tema que queremos que nuestros usuarios conversen entre sí para que puedan aclarar alguna duda o alguna inquietud. Inclusive muchas veces preguntan acerca de los casos de éxito o si el producto ha sido implementado en este tipo de escenarios. Voy a mostrarles algunos casos de éxito que tenemos, pero de iFiber hay muchísimos, que efectivamente algunos son inclusive hasta distancias muy largas, sobrepasando los 300 kilómetros, otros son distancias muy cortas, pero de alta capacidad. Entonces tenemos diversos escenarios, algunos donde la línea de vista era buena, otros donde había ciertos problemas o dificultades para instalar desde la parte eléctrica en sí. Entonces, efectivamente, tener una biblioteca, por así decirlo, de casos de éxito es algo muy importante para los proyectos hoy en día. Definiendo una tecnología inalámbrica para las personas que de repente son un poco nuevas en la parte de radioenlaces. Cuando nosotros trabajamos a través de tecnologías inalámbricas, es muy importante entender que el medio de la comunicación es básicamente el aire. Entonces, digamos, cuando dos equipos se quieren conectar inalámbricamente en una arquitectura punto a punto, porque A-Fiber es exclusivamente para punto a punto, ya que son enlaces troncales de alta capacidad, le llamamos en inglés backhaul, por si acaso, operamos con línea de vista y se recomienda que todas las frecuencias que son superiores a 3 GHz, por ejemplo 4, 5, 11, 24 GHz, todas las de frecuencias altas, siempre trabajen con la línea de vista totalmente despejada. Muchas personas nos dicen cómo podemos validar la línea de vista. Bueno, hay muchísimas herramientas en internet, pero a veces nos dicen cuál es una muy fácil a trabajar.
En realidad, el Airlink es una herramienta que hemos venido mejorando últimamente, la cual nos permite poder hacer la validación de la línea de vista, ubicamos el punto A, el punto B, seleccionamos nuestros radios y de una manera muy sencilla nosotros podemos justamente ubicar al producto sin ningún inconveniente y de esa manera podemos hacer nosotros nuestra simulación de enlace punto a punto para verificar niveles de señal, capacidades que podríamos obtener, entre otras. Hay que recordar que muchas veces trabajamos en banda libre, me refiero en muchos de los casos a 5 GHz y usualmente la parte de espectro en 5 es un poco saturado, o sea, tenemos bastante ruido. Pero eFiber tiene técnicas en la parte de hardware que nos permiten mitigar bastante el factor de interferencia. Un punto muy importante de este slide es el tema de estabilidad de las torres, algo que conversaba siempre con muchos usuarios, que es muy importante, sobre todo en enlaces de larga distancia, especialmente sobre los 15 kilómetros, podríamos decir, que las torres sean bastante estables. O sea, ¿por qué? A veces las torres no son suficientemente estables y en las horas de viento la torre se mueve o la antena se mueve finalmente. Si la torre se mueve, la antena se va a mover y esto podría ocasionarnos problemas en la estabilidad del enlace y en el rendimiento, ¿no? Obviamente, factores de alineamiento, instalación son muy importantes. Son ya puntos que vamos a ir mencionando igual durante la presentación. ¿Por qué utilizar A-Fiber en radioenlaces troncalizados? Estos son algunos puntos que vamos a revisar. Primero, A-Fiber no utiliza un chipset Wi-Fi, como lo tienen nativamente los equipos de Airmax, usa un chipset totalmente propietario y de arquitectura bridge. ¿Qué significa bridge? Que el equipo, el radio, en este caso en A-Fiber, no hace modificaciones a los paquetes, no los encapsula o no los fragmenta, por así decirlo, los pasa tal y cual los recibe. Y la gran ventaja de esto es que podemos pasar diversos tipos de paquete, inclusive hasta jumbo frame, podemos pasar de manera totalmente transparente a nivel del enlace. Diseño avanzado y personalizado tiene algunos protocolos importantísimos a nivel de carrier, como para medir latencia en los enlaces, efectivamente poder programar que en el caso del enlace no tenga cierta capacidad que fuerce a saltar a otro tipo de medio de comunicación, entre otros protocolos que incorporan el producto. El precio es disruptivo, no hay costo de licencias. Una vez comprado el producto, las actualizaciones son libres y no hay ninguna restricción de capacidad, un tema muy importante. Alto rendimiento es una característica del producto, sobre todo la latencia bastante baja. Tiene un sistema de mitigación avanzado. La parte de mitigación de ruido es por hardware, no es software como otras soluciones. Esto es 100% hardware. Y lo que resaltamos de nuestro equipo son los PPS, capacidad de procesamiento de paquetes. Los radios vienen en arquitecturas full duplex o half duplex. Vamos a hablar de eso acerca, bueno, full duplex o, perdón, HD es híbrido, una arquitectura híbrida para poder transmitir comunicaciones. La seguridad del equipo es bastante alta, el chipset es propietario, utilizamos una encriptación de 128 basado en AES, el equipo puede operar en cualquier tipo de clima, cualquier tipo de altitud sin ningún problema. Entonces, ¿cuál es la ubicación más o menos de las soluciones? O sea, un comparativo bastante ligero. Airmax está desarrollado mucho para conexiones de última milla, hablamos mucho conexiones de costo-beneficio, a veces queremos 20, 30, 100 megas, 150 hasta 200 megas, por ejemplo, Airmax lo puede hacer. Pero efectivamente a veces están sus restricciones en la parte de modulaciones o a veces podemos tener restricciones en la parte de repente del performance, latencia, a veces hay un poco de inestabilidad, digamos, por saturación de procesamiento. A-Fiber, por su lado, tiene una capacidad de procesamiento bastante alta. Hablamos de que A-Fiber supera por lo menos 20 veces a la capacidad de Airmax, inclusive el mejor modelo de Airmax, y la seguridad es bastante alta en la parte de A-Fiber. Obviamente, una menor cantidad de latencia nos permite obtener mayor cantidad de capacidad finalmente. La tecnología de A-Fiber es exclusiva para punto a punto, siempre la resalto. Dependiendo del modelo, podemos trabajar en full duplex o podemos trabajar híbrido. Tenemos soluciones que van desde 2,4 GHz hasta 24. Recuerden que 3, 4, 11 y 24 son frecuencias licenciadas en algunos territorios. En algunos son libres, pero hay que tener bastante cuidado con ello. El chipset lleva un nombre, le llamamos Invictus, que es el chipset propietario que Ubiquiti desarrolla, el cual tiene una habilidad de poder desarrollar un procesamiento menor a un milisegundo, o sea, el tiempo es extremadamente corto. Para explicar qué es FD y TD, vamos a revisar acá unas pequeñas notas.
FDD utiliza dos frecuencias a la vez, una para transmisión y otra para recepción de forma simultánea. Duplica la capacidad del enlace, eso es correcto, y al mismo tiempo nos permite obtener la latencia más baja, o sea, prácticamente el menor tiempo de comunicación. El detalle es que FDD o los equipos que lo soportan se recomiendan para distancias cortas, en el caso de 5 GHz, vamos a ver en un momento, pero son distancias como hasta de 15 kilómetros. HD es un protocolo híbrido, usa una o dos frecuencias, soporta un HDD estándar y un HDD split, la mayoría de modelos, en este caso me refiero a los modelos A5X, que más adelante los vamos a ver. La arquitectura HDD estándar me permite transmitir y recibir al mismo tiempo, la información se cruza en el aire y evidentemente la información posteriormente es recepcionada. El split nos permite utilizar doble frecuencia, una para transmisión y una para recepción, pero no son exactamente simultáneas, sino que la información se cruza en el aire justamente para reducir los tiempos de comunicación. Tal vez esto último que mencioné es un poquito complicado o no se entendió, por eso tenemos acá una pequeña animación, una presentación animada que nos muestra cómo son los diferentes mecanismos de comunicación que nosotros tenemos en lo que viene a ser una arquitectura de FDD, que lo pueden ver del lado izquierdo, HDD, que lo pueden ver del lado central, o una arquitectura TDD, que es, digamos, el estándar, como lo que tenemos a veces en Air Max, del lado justamente derecho. Entonces, ahí tenemos las tres técnicas de comunicación. Obviamente el FED es el que más capacidad desarrolla, menor cantidad de latencia, pero obviamente cuando trabajamos en esta arquitectura, a veces sostener la distancia podría ser un inconveniente por el tamaño de las antenas. Perfecto, vamos conversando un poco acerca de lo que tenemos en la parte de A-Fiber. A-Fiber en realidad tiene un chipset Invictus, el cual maneja una arquitectura bastante interesante. Nosotros le llamamos, es una arquitectura FPGA. Vamos a tratar de explicarlo de una manera muy sencilla. Nosotros hemos buscado, a través de una técnica de hardware y software, poder aumentar la capacidad del radio, pero sin aumentar su consumo energético. El consumo energético es fundamental mantenerlo bajo para tener mayor estabilidad del producto, mayor tiempo de vida y muchas veces los nodos repetidores tienen paneles solares o tienen sistemas eólicos, por así mencionarlo. Entonces, es muy importante, es fundamental que el sistema consuma baja energía. Para ello, nosotros hemos partido el trabajo del CPU, que el CPU, digamos, es el conmutador de datos a nivel de dos hardwares, el CPU mismo y su, digamos, coprocesador o procesador auxiliar, que es el FPGA. El FPGA realmente lo que hace es mover la data entre la LAN y los módulos RF y efectivamente el CPU supervisa lo que este componente realiza, que es el FPGA. De esa manera nosotros podemos obtener un desarrollo de hasta 1 millón de paquetes por procesamiento, lo cual supera enormemente a nuestras competencias. Mucha gente me pregunta por qué necesitamos 1 millón de paquetes. Eso depende justamente del tipo de servicio que ustedes puedan tener, pero hemos desarrollado este producto para que funcione con cualquier tipo de tráfico. Lo vamos a explicar en el siguiente slide. Analizador de espectro también está incorporado en los modelos A-Fiber, en todos los modelos con excepción del A-Fiber 11, pero todos tienen incorporado su analizador de espectro en toda la banda que los radios trabajan, justamente para poder validar cómo está el entorno y poder siempre buscar o seleccionar también la mejor frecuencia para trabajar. Entonces la pregunta del millón, como me dicen algunos, ¿por qué los paquetes son importantes? Los paquetes por segundo que nosotros tenemos en A-Fiber, como les dije, son de 1 millón, lo podemos observar en la tabla. Air Max AC, el modelo Rocket Prisma, por ejemplo, alcanza 50.000 y un Rocket M5 en la familia M alcanza alrededor de 20.000 paquetes. Entonces, ¿pero qué son los paquetes? Los paquetes son los elementos que nosotros movemos en la red. Entonces, dependiendo del tamaño del paquete, tema muy importante, el tamaño del paquete, hay ciertas capacidades máximas que nosotros podemos desarrollar. Entonces, si nosotros tenemos una cantidad de procesamiento de paquetes pequeños, efectivamente puede nuestra capacidad de procesamiento del radio, no hablo de megas, sino de procesamiento, verse afectada. Y si nuestro procesamiento se satura, pues obviamente nuestra capacidad de megas se verá bastante afectada. Mucha gente me pregunta por qué a veces
esto no se aprecia en los enlaces comúnmente o por qué a veces no se considera mucho y les explico. Cuando trabajamos con tráfico de Internet generalmente, los paquetes son bastante grandes o tratan de ser bastante grandes, con el propósito de generar menor cantidad de fatiga en la parte de equipos de comunicaciones. Por ejemplo, el tráfico de Internet fue desarrollado para hacer principalmente paquetes grandes por el propósito de que no saturen los routers, los switches, digamos, centros de comunicaciones internacionales, etcétera. Pero cuando nosotros manejamos ciertos tipos de aplicaciones, efectivamente esto puede cambiar. Por ejemplo, cuando nosotros manejamos aplicaciones de voz sobre IP, los paquetes usualmente son pequeños, 64, 128 a lo máximo. Cuando manejamos a veces tráficos de video IP, por ejemplo, tráfico que maneje códecs como H264, efectivamente los paquetes pueden variar entre inclusive 64 hasta paquetes de 512 usualmente. Entonces, hay que tener mucho esto de factor en cuenta porque eso podría impactar negativamente en la capacidad del equipo. Entonces, lo que podemos observar es que a pesar de que nosotros tengamos paquetes muy pequeños, la capacidad de procesamiento de iFiber es tan grande que inclusive nos permite poder desarrollar mucha mayor capacidad. Inclusive en una arquitectura de 64 bytes, o sea, el paquete más pequeño que hay en comunicación, podemos inclusive desarrollar hasta 192 megas, cuando otras soluciones se ven limitadas de repente en Air Max AC o en Air Max M, que son nuestros propios equipos, por un tema de que les falta capacidad de procesamiento. Ahora, Ubiquiti desarrolla 1 millón de paquetes por segundo y contra nuestras marcas competidoras a esta categoría, usualmente tenemos una ventaja de 200.000 o 300.000 paquetes por segundo extra, que es lo que desarrollamos nosotros en A-Fiber. Entonces, el motivo por el cual el paquete por segundo es importante es que podemos pasar cualquier tipo de tamaño de paquete, o sea, pueden pasar voz, pueden pasar video, pueden pasar internet, datos, algún sistema que ustedes deseen, y los equipos siempre vienen totalmente sobredimensionados para no tener ningún problema en esta parte de procesamiento alguno. Una de las características muy interesantes de la solución es justamente mantener una baja latencia. La latencia baja que podemos obtener en los radioenlaces se garantiza a través de la capacidad de procesamiento adicional, o sea, el equipo está totalmente sobredimensionado para no tener ningún problema de saturación o de latencia en la parte del manejo de los paquetes como tal. Por lo tanto, la información en el momento que llegue es transmitida y conforme se recibe inalámbricamente se transmite también a la parte LAN. En la arquitectura FPGA nos permite justamente esta técnica que es muy, pero resalto, muy importante para mantener las latencias bajas de comunicación. Una característica muy importante de A-Fiber sobre otras soluciones también que son nuestras competencias, que podemos obtener latencias muy bajas en realidad en la parte de comunicación. Asimismo, nosotros tenemos un tema importante, tenemos un principio que se llama eficiencia espectral, algunos le conocen como conservación del espectro. Nosotros siempre buscamos que las soluciones que tengamos en Ubiquiti sean, digamos, eficientes espectralmente y puedan ser colocalizados, o sea, cubicados, o sea, varios radios instalados en una sola torre, para poder de una manera muy práctica poder hacer varias soluciones de comunicación a nivel de radioenlace. Entonces, siempre tenemos en nuestra solución diversos productos, en este caso todos los de iFiber manejan sistemas muy importantes en la parte de mitigación de colas, al mismo tiempo manejan el tema de focalización de energía y buscamos a través de la conservación del espectro poder justamente desarrollar comunicaciones. Siempre somos conscientes que a veces varios de nuestros usuarios no solamente tienen un solo enlace, sino tienen múltiples enlaces y buscamos que nuestros productos no afecten el resto de comportamiento de enlaces que ellos tienen, siempre con la eficiencia espectral más alta que podemos desarrollar. Otras soluciones del mercado, a veces que son basadas en chipset Wi-Fi o terceros, efectivamente no tienen mucho control en la parte del control de en sí de la transmisión inalámbrica y generan armónicos y generan que el piso de ruido se eleve a través de problemas de contaminación. Por eso muchas veces no es solamente importante que te diga el radio cuántos megas desarrolla, sino que efectivamente es una mezcla de varios factores. Por ejemplo, un factor importantísimo en el radio es, como había mencionado, paquetes por segundo. Otro factor es que el equipo maneje muy baja latencia interna de procesamiento. Y un tercer factor es que no contamine el espectro, porque si contamina el espectro, otros enlaces que yo pueda tener efectivamente podrían ser afectados en la parte de capacidades. Entonces,
Tenemos diversas herramientas a nivel gráfico. Justamente estamos viendo parte de las pantallas. El equipo tiene la habilidad de poder justamente verificar la resistencia de los pares de red para ver y confirmar que no tengamos ningún problema en la parte de networking o en la parte no de cableado estructurado. El equipo simula su capacidad real y la capacidad es alcanzable a nivel de throughput. Esa es la primera ventaja o, bueno, diferencia, podemos decir, más que todo diferencia que tenemos con Air Max. La capacidad en Air Max es como estimada, digamos, en UDP. La capacidad que nosotros tenemos en A-Fiber es real a nivel de TCP/IP. Es una herramienta que el equipo maneja para poder hacer una estimación del throughput. En realidad mucha gente me pregunta ¿y cómo es posible que el equipo lo pueda simular? Maneja una transmisión de paquetes aleatorios de relleno en el caso que no tengamos tráfico. No es una cantidad muy grande de información, es una pequeña cantidad aleatoria, justamente para poder reconfirmar que tengamos la capacidad disponible. Entonces, la capacidad que el equipo te indique es la capacidad real que te daría, lo que conocemos muchos de nosotros como el throughput. El equipo maneja igual sincronización de GPS, maneja a nivel de todos los modelos, con excepción del modelo A-Fiber 11, pero el resto todos manejan justamente el tema de manejan el tema del GPS y obviamente es con el propósito de sincronizar las transmisiones y recepciones. Esto se recomienda más que todo para los equipos en banda libre como iFiber 5 por un tema de reutilización de frecuencias. Ahora en 24 también se solicita, bueno, no, perdón, se utiliza bastante justamente con ese propósito para poder poner varios radios que utilicen la misma frecuencia en la torre. Obviamente hay que tener muchísimo cuidado, muchísima afinación para poder hacer la activación del GPS. Recuerden, a los que configuran eso se activa al final, no comenzando la configuración del enlace. Si no, nos podría traer de repente algunas limitaciones o algunas saturaciones por el momento. Por acá me están preguntando si puedo mencionar a los competidores. En realidad nosotros no los mencionamos a nuestros competidores, pero mencionamos que esa es la ventaja que nosotros obtenemos frente a ellos. Yo imagino que cada marca tendrá sus beneficios, pero yo siempre les recomiendo mucho a los clientes que analicen esos factores que comenté yo, como los paquetes por segundo, las técnicas de modulación, los filtros de ruido y la contaminación que los equipos generan, que usualmente las otras marcas te van a decir desarrollamos muchos megas y desarrollamos muchos megas y solamente se cierran en eso, pero ni siquiera te dan detalles de los casos de éxito. Tema muy importante, por eso les decía, siempre hay que confiar mucho en la comunidad de usuarios, que es más importante de lo que puede decirte un fabricante. Entonces, a nivel de principales verticales que nosotros tenemos en los productos, perdón, digamos, verticales de negocio que tenemos para los productos, justamente es el mercado de operadores. Este producto iFiber fue pensado inicialmente en este gran mercado, el mercado de operadores, donde podemos nosotros desarrollar soluciones acorde con todas estas necesidades. Prácticamente nuestros productos en Fiverr cumplen con los diversos requisitos que estos mercados o estos perfiles de clientes, podríamos decir, tienen acerca del producto. Obviamente la capacidad, la disponibilidad, los tiempos de comunicación, la garantía, muchos clientes dicen cuáles son los tiempos medios de vida del producto y otros factores que evidentemente nuestros equipos han cumplido para estos mercados. También pueden ser muchos estos productos usados en la parte de mercados emergentes o digamos, de proyectos de desarrollo, por ejemplo, expansión en la parte de telecomunicaciones o en proyectos de gobierno, interconexión de cámaras de seguridad o capacidades bastante altas de transmisión a largas distancias para diversos tipos de verticales, lo podemos trabajar en esta solución. Entonces recuerden que iFiber, por ejemplo, en el caso de proveedores de Internet, es muy usado para interconectar torres de comunicación, no de repente para distribuir la última milla, pero sí para interconectar torres de comunicación de alta capacidad. Y en la parte privada se utiliza bastante para interconectar edificios operativos. Tenemos bastante cliente, por ejemplo, que opera entre la parte de seguridad mucho, por ejemplo, tienen un edificio, una oficina administrativa y tienen su planta, su almacén o su fábrica, ¿no? Y usualmente no tienen la oficina al costado de la fábrica, pero la tienen cerca físicamente, de repente unas par de cuadras o a 1 kilómetro, digamos, o al cruzando simplemente la calle. Entonces, el primer requerimiento es, mira, queremos tener una fibra en el aire, ¿no? Prácticamente queremos traer el video de unas 50, 60 cámaras de seguridad para poder verlas de forma local, ¿no? Y queremos que eso sea prácticamente
100% garantizada. Entonces estos equipos A-Fiber tienen esas capacidades de procesamiento bastante altos para no tener nunca un problema de limitación en la parte de capacidad. Perfecto. Vamos a ir revisando un poco acerca del portafolio. Yo sé que una de las principales consultas que vamos a tener es el tema de las distancias, así que también están aclaradas justamente en la presentación. Vamos a revisar un poco el tema de producto y luego pasamos a hacer una explicación de los casos de éxito para que ustedes tengan una idea. Primero, vamos comenzando de frecuencia alta hacia frecuencia baja. Usualmente la mayoría de clientes me dice por qué no comencé hablando de 2,4. Digamos que el primer producto que tuvo Ubiquiti fue en 24, el A-PHY 24, así que lo puse en orden cronológica inicialmente en la presentación, así que vamos comenzando de la frecuencia más alta a las frecuencias más bajas. Entonces tenemos acá los radios de A-PHY 24, son radios 2x2, utilizan un sistema de doble antena, la antena pequeña que es la inferior es la de transmisión, la antena superior es la de recepción, los equipos operan en full duplex, operan en el canal de 24, 24.1, 24.2 para ser más preciso, gigahertz, operan en una técnica de 64 QAM, nos permiten desarrollar grandes cantidades de energía, pero como usa una frecuencia muy alta, el equipo es muy susceptible a la lluvia. Esa es, digamos, una desventaja, no del hardware, eso es importante aclarar, de la frecuencia. La frecuencia es susceptible a la lluvia. Entonces, este equipo puede hacer tranquilamente enlaces hasta de 15 kilómetros, como observan en la tabla, para pasar 500 megas. Y estas tablas, donde ustedes pueden observar, analizan justamente la pérdida de señal que podemos obtener en la distancia. Generalmente, este equipo se recomienda mucho para enlaces hasta de 4 o 5 kilómetros. ¿Para qué? Para conservar grandes capacidades y no tener problemas con el factor de la lluvia. ¿Ok? Luego tenemos un modelo que es el 24HD, que es como el hermano mayor del modelo que vimos. Lo que aumenta en este equipo o lo que cambia en este equipo son dos factores. El primero, la antena de recepción aumenta su cantidad de energía amplificación y aumenta la técnica de la onda, o sea, el QAM, que ahora en este caso es 256. Usa las mismas frecuencias, sigue siendo full duplex o puede ser híbrido, o sea, activar una transmisión a la vez, y esto nos permite efectivamente poder desarrollar mucha mayor distancia, básicamente por la antena. Recuerden que siempre en la parte de radioenlaces las antenas determinan justamente el factor distancia. Este es un equipo que se recomienda para 5, digamos un poco más, 6 hasta 7 kilómetros, se puede trabajar con mucha facilidad, inclusive en condiciones de un poco de lluvia. Pero gracias a la ventaja de que tenemos con antena, podemos justamente poder aumentar la energía y de esa manera poder desarrollar un poco de mayor de distancia. Es un equipo que igual opera en full duplex o half duplex. Recuerden que no hay costos de licencia, pero sí hay que tener en cuenta que 24 GHz en muchos territorios es una frecuencia licenciada. Luego tenemos acá los otros modelos que son full duplex, los A-Fiber 5 y 5U. Mucha gente nos pregunta por qué hay dos modelos y cuál es la diferencia. El A-Fiber 5 y 5U ambos son modelos full duplex, o sea, utilizan doble radio, doble antena, sino que el modelo A-Fiber 5 opera de 5.4 a 5.9 y el U opera de 5.7 a 6.2. U lleva el nombre digamos, de la banda alta, en inglés significa upper, por eso lleva la letra U. Muchas clientes nos preguntan por qué no vienen los dos en el mismo hardware. Es que manejan filtros de ruido bastante avanzados y lamentablemente por nivel electrónico los filtros no pueden ser de rangos muy grandes, ¿no? Prácticamente son aproximadamente unos 400 MHz los filtros que manejan estos equipos para poder trabajar. Soportamos una modulación más alta y es el primer equipo que lanzó Ubiquiti soportando modulación de 1024 QAM. Efectivamente soportan full duplex o split. Son equipos que pueden desarrollar muchísima distancia, inclusive hay unos casos de éxito de 100 kilómetros, pero personalmente recomiendo mucho el equipo hasta distancias de 15 a 18 kilómetros. ¿Por qué? Justamente en el punto medio, porque hasta ese punto podemos desarrollar más capacidad que el modelo que le sigue, que es el A-Fiber X, un hermano menor, y con esta técnica de equipos podemos alcanzar justamente más capacidad hasta 15 kilómetros o 18 kilómetros. Usualmente se utilizan mucho para compañías en la parte privada, por ejemplo, donde tenemos mucho tráfico bidireccional para poder aumentar justamente la capacidad y tener siempre la latencia más baja en la parte de comunicaciones. Estos equipos también poseen una ventaja técnica. Podemos utilizar un ancho de canal de transmisión diferente al de recepción, así que nos ajustamos mucho a los escenarios que tengamos disponibles en la parte de frecuencia. Es una gran ventaja que manejan estos equipos debido a que tienen módulos RF totalmente independientes para las comunicaciones.
Luego comenzamos con los modelos conectorizados. A los modelos conectorizados les llamamos X o terminan en la letra X. Y acá comenzamos viendo básicamente los modelos que tenemos en la banda de 2 y de 3. Bueno, 2 GHz, recuerden que hay una parte del espectro que es libre, se puede trabajar sin ningún problema. 3 y es un espectro licenciado. Los equipos efectivamente tienen una capacidad de procesamiento cercana a los 500 megabits y podemos justamente alcanzar diversas distancias con las antenas que nosotros desarrollamos. En este caso, las antenas externas se llaman también A-Fiber. Y bueno, es bastante fácil identificarlas. Dicen AF de A-Fiber, 2G o 3G según la frecuencia que trabajen. El número a continuación significan los dBIs, o sea, la amplificación de la antena. Y ese 45 da a entender que las antenas trabajan con dual slant, que es básicamente una técnica de polaridad inclinada para poder desarrollar mejores distancias. Entonces los equipos incorporan el tema GPS, al igual que los diversos modelos que hemos visto, y tienen justamente la técnica de capacidad de comunicación bastante avanzada. Pueden desarrollar inclusive enlaces bastante largos, esto gracias a las antenas que los equipos poseen. Recuerden que no hay licencia de hardware. Luego tenemos los modelos en 4X. Estos equipos los fabricamos principalmente ya que en muchos territorios la frecuencia de 4.7, 4.8, 4 GHz se puede utilizar para lo que es de banda de seguridad. Por ejemplo, en algunos países se utiliza esta frecuencia para lo que es comunicación de las oficinas de los policías o comunicación de las casetas de seguridad o comunicación de las cámaras de seguridad o cualquier tipo de entidad afín justamente con el tema de seguridad. Entonces, es una frecuencia bastante utilizada en algunos territorios. Cabe resaltar que ustedes igual deben consultar localmente en cada uno de esos países si es totalmente libre poder usarla. Los equipos no incorporan costo licencia y manejan una canalización de anchos de canales muy particular. Se dan cuenta que dice 3,5, 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 40, 50 y 56. Muchos clientes me preguntan por qué tantos diversos anchos de canal. Porque en algunos países todavía utilizan las técnicas, por ejemplo, antiguas de canalización y te dicen en la frecuencia tal hay que transmitir, en la frecuencia tal tenemos que recibir. El equipo lo soporta a través de su técnica split, que en un momento vamos a explicar con más detalle. Y a veces te dicen, mira, la canalización antigua dice que es 3,5 MHz y si quieres aumentar la capacidad tienes que ser 7 y luego 14 y luego 28 y de 28 pasas a 56. Entonces el equipo cumple con las dos canalizaciones, la estándar y digamos la especial que algunas entidades públicas manejan. Y acá tenemos el modelo ya más usado, el A-Fiber 5X. En este caso es un modelo bastante común en la parte de proyectos. Todos los equipos son 2x2. Este equipo, digamos que en su categoría, costo mercado, bit, dólar, hertz, realmente es uno de los que siempre se está ganando los premios. Nos permite obtener el menor consumo energético para un equipo de 5 GHz de estas capacidades de procesamiento. Para que tengan una idea, este equipo consume 12 watts como máximo, 12 watts. Nuestros competidores usualmente tienen equipos que consumen sobre los 40 watts, así que hay una gran ventaja en la parte de ahorro de energía. El equipo opera de 5.1 a 5.9, prácticamente casi todo el espectro de 5, soporta diversos anchos de canal y las capacidades que puede desarrollar las podemos obtener depende de la antena que utilice, 23, 30, 34 dBi y obviamente podemos hacer enlaces inclusive hasta de 150 kilómetros. Como siempre me gusta comentar, las tablas no son súper optimistas, las tablas son conservadoras, podría decirlo, clasificarlo de esa manera, nos permiten poder desarrollar mucho más mucho más de mayor distancia. Es más, con nuestras propias antenas, las de 34, hay un caso de éxito de 225 kilómetros, pasando esta capacidad que es de 250 megabits. Entonces, efectivamente podemos llegar a esas capacidades, esas distancias con mucha facilidad, tengan en cuenta, y damos la opción, ya que es a nivel de conectores externos, de que en el caso que sea necesario, repito, en el caso que sea necesario agregar alguna antena externa de mayor ganancia, somos compatibles sin mayores problemas. La técnica split, algo muy interesante, algo que otros radios no pueden desarrollar, pero nuestros productos sí. Los modelos X tienen la habilidad de transmitir en una frecuencia y recibir en otra. Esta es una gran ventaja que tienen los productos, sobre todo en proyectos donde tengamos el entorno saturado. Para los que están en proyectos saben que para poder tener una comunicación exitosa de alta capacidad, tengo que transmitir y recibir en una frecuencia que esté totalmente libre. Pero cuando no es la frecuencia, no está totalmente libre, sobre todo en la parte de recepción, yo no puedo entender muy bien lo que el radio me transmitió, así que mi capacidad de comprensión baja notablemente y por lo tanto uno que experimenta menos megas y más latencias. ¿Por qué?
tenemos retransmisiones cuando no entendemos la data. Entonces, es muy difícil en un entorno saturado, en un entorno de proyecto, que ambos radios, tanto el A como el B, usen la misma frecuencia. Habría que tener muchísima suerte para que la frecuencia esté libre de ambos lugares. Pero siempre hay frecuencias libres en A y siempre hay frecuencias libres en B. A veces no coinciden, pero no importa. Si no coinciden, podemos trabajar la técnica split, la cual me permite recibir siempre en la frecuencia libre. Ese es el punto importante. La frecuencia que se configura en recepción es la frecuencia libre. Y podemos transmitir el radio B, por ejemplo, en 5500, el radio A recibe en 5500. No importa que en el radio B la frecuencia 5500 esté contaminada. Claro, mucha contaminación sería un problema, pero que esté moderadamente contaminada, podemos trabajar sin ningún problema. Y obviamente, por ejemplo, el radio B tiene libre la frecuencia 5200, así que el radio A transmite esa frecuencia que el radio B utiliza. Esta arquitectura no quita capacidad, no afecta la parte de comunicación y nos permite obtener muy buenas capacidades de rendimiento. Tenemos diversas antenas que son para los productos Fiber X que van desde los 5 GHz, 2 y 3 respectivamente. En el caso de 5 hay 3 modelos diferentes de 1, 2 y 3 pies en sí para poder trabajar. Entonces tenemos estos productos bastante particulares, interesantes en la parte de comunicación, que nos permiten obviamente poder trabajar esto de una manera bastante sencilla, bastante fácil y práctica. Perfecto, por acá tenía algunas consultas que antes de hablar justamente de las técnicas voy a comentarlos. Por ejemplo, me preguntaban, bueno, es una consulta un poco técnica avanzada, pero vamos a tratar de resumirla. Me preguntan si el iFiber 5U puede hacer un enlace de 150 megas por canal simétrico. Sí, el iFiber 5U lo puede manejar. Eh, bueno, obviamente me dice que quisiera pasar tráfico de video, de cámaras, digamos algún tema de audio, voceo. Me preguntan, bueno, si quiero conectar después otro equipo para que genere una irradiación, por lo que entiendo, omnidireccional, para una solución de aplicación de voz, video, audio, Wi-Fi, digamos, varios servicios sobre un enlace. Quiero resaltar lo siguiente. Los A-Fiber son todos rayos troncalizados, así que ustedes pueden pasar ilimitada cantidad de VLANs. Cuando nosotros manejamos diversos servicios en la red se tiene que segmentar a nivel de VLANs, así que los equipos soportan multisegmentación. En realidad es ilimitada la cantidad de VLANs, inclusive a los que trabajan en la parte telco, los equipos soportan QIQ, soportan pasar tráfico MPLS, tráfico BGP sin ningún problema, o tráficos avanzados de protocolo IP, ya que el equipo puede procesar Jumbo Frame sin ningún inconveniente. Ahora, en ese caso, el equipo es Ethernet en la parte de conexión como estándar, en la parte de red, y de ahí yo podría conectarlo a un switch y a través de un switch sacar cualquier otro servicio de comunicación IP sin ningún inconveniente. Me consultan también como complementario si es notable el cambio en digamos, en la parte de split. Efectivamente, en el split hay unos detalles que son importantes. El primero es que el split trabaja con una sincronización prácticamente en los equipos. El GPS tiene que estar activo. Al mismo tiempo, bueno, no es tan necesario que el GPS esté activo, pero se recomienda que esté activo. Y para que el GPS pueda hacer un buen trabajo, las antenas tienen que estar correctamente alineadas. Un margen de error de 2 dBi, por ejemplo, en el factor de alineamiento, podría generar que el GPS sea muy inestable y afectando el tema del CPI. Si nosotros trabajamos en split, me pregunta, ¿la latencia aumenta? No, para nada. Efectivamente, la latencia sigue siendo exactamente la misma. Pero recuerden que activando el split genera un esfuerzo mayor en el tema de sincronización. Por eso es un tema muy importante de que las antenas estén correctamente alineadas. Bueno, ¿cómo funciona el Dual SLAN? Algo que me venían preguntando, creo, hace un momento. El Dual SLAN es una técnica prácticamente que la antena está inclinada en 45 grados. O sea, las transmisiones no son vertical o horizontal como una antena tradicional, sino que son en forma de X. Por eso lleva a la familia el nombre de X. Entonces, están igual diferenciadas 90 grados una de otra, pero se transmiten en 45 de inclinación. Mucha gente pregunta, ¿y eso qué ventaja tiene? Realmente la antena iFiber X tiene la ventaja de poder desarrollar mayor cantidad de distancia. Para los que han hecho de repente enlaces muy largos, siempre me lo corroboran,
Cuando hacemos un enlace largo, la polarización horizontal, o sea, la onda que sale de forma horizontal, a veces se pierde mucha energía y lo que ocurre es que se desvía del eje, bueno, por factores como campo electromagnético, digamos, circunstancias del enlace, entre otras cosas. Entonces, si perdemos energía en una de las cadenas es muy malo, porque, y especialmente si se desvía también, porque la energía no llega de manera consistente en ambas cadenas, generando retransmisiones y errores. En cambio, cuando trabajamos en 45, la ventaja es que si se desviara la transmisión, se desvía en exactamente el mismo ángulo, la misma proporción, ambas polaridades, y de esa manera podemos inclusive desarrollar la técnica de comunicación con muchísima facilidad. Antenas Dish para lo que viene a ser A-Fiber 5X. En este caso, las antenas que tenemos para el equipo más común pueden ser desde un pie, 2 pies o 3 pies. Efectivamente, mientras más grande la antena, más directividad, mayor cantidad de energía y mayor distancia. Siempre buscamos que nuestros productos sean los más sencillos y fáciles de instalar, que no sea muy complicado para poder trabajar y obviamente poder desarrollar capacidades de comunicaciones de alto rendimiento, tanto en entorno de ciudad. Tenemos antenas pequeñas, tanto en entorno de rural, de repente, o largas distancias, tenemos antenas bastante grandes para cada uno de los escenarios. Los modelos A-Fiber X, en este caso hablando particularmente del modelo 5X, soportan una arquitectura de alta disponibilidad o sumatoria de capacidades. Esto es algo complementario a la solución. Muchos clientes a veces solicitan de que la solución trabaje en una arquitectura de redundante. Algunos le llaman 1 más 1, 1 más n, en la capacidad de arquitectura redundante. Entonces, nosotros podemos conectar a una sola antena, acá viene la parte interesante, a una sola antena, 2 o 4 radios como máximo, es lo que se permite, dependiendo del accesorio. Esto es un accesorio, no es una antena nueva, que nos permite, como le llamamos nosotros, duplexar. Es como si fuera un splitter, pero en realidad es un duplexador, que nos permite justamente centralizar la cantidad de energía para poder desarrollar, digamos, sistema de redundancia o un sistema de mayor capacidad, porque ya podría tener 2, 3 o 4 enlaces transmitiendo por la misma antena. Entonces, esto se combina con nuestros EdgePoint, que son los switches de torre, tienen el protocolo, también pueden trabajar con cualquier switch que maneje LACP, por ejemplo. Por eso es que los radios tienen doble puerto de red. El primero es para el tráfico y el segundo es para la gestión cuando trabajamos en este tipo de arquitectura. Este sistema N por N nos permite duplicar la capacidad de un enlace o cuadruplicarla. Hay que tener en cuenta que si nosotros trabajamos con estos duplexores, que son de forma pasiva, vamos a tener una pérdida de energía. Bueno, los productos ya están disponibles sin ningún problema. Y tengan en cuenta, por favor, que hay una tabla de distancias en el caso que quieran trabajar con duplexores de 2 o duplexores de 4. Efectivamente, las distancias se disminuyen porque los duplexores generan, digamos, cierta pérdida de energía, podríamos decir cierta resistencia, al combinar 2 o 4 radios en una sola antena. La idea de esto básicamente no es usarlo en largas distancias. El duplexor se utiliza usualmente para cortas distancias, pero queremos, por ejemplo, tener un respaldo en línea o queremos duplicar la capacidad de comunicación. Cualquiera de estas arquitecturas la podemos trabajar sin ningún inconveniente. Entonces, recuerden que igual todas las antenas A-Fiber 5X son compatibles con este tema del accesorio N por N, y es importante que en el N por N sí el GPS esté activo. Ahí, bueno, la parte de configuración es bastante sencillo, simplemente habilita N por N, que fuerza siempre a trabajar con el GPS activo. Detalle importante para el sistema de alta disponibilidad, también el alineamiento, que es usualmente donde está la parte débil a veces en los proyectos. Ahora tenemos un nuevo modelo, ya eso es un modelo de la parte de banda licenciada, es un modelo ya de proyecto, podríamos decir. Es un equipo que puede trabajar en la arquitectura CISO o trabajar en MIMO. Los A-Fiber 11, en este caso se llaman A-Fiber 11 FX, porque son full duplex en realidad. Los radios vienen de modo full duplex, permiten alcanzar una capacidad hasta de 1300 megas y pueden desarrollar distancias inclusive bastante interesantes. Ahí tengo un par de casos de éxito, creo, recopilados para poder comentarles cuál es la habilidad. El producto es el primer modelo full duplex o full duplex por 2 que podemos nosotros tener, que tiene la habilidad de poder cambiar los módulos de filtro que maneja adicionalmente de una forma muy sencilla. El equipo en la parte superior en realidad no es un radio, siempre vienen 2 radios en un solo enclosure o en un solo, digamos, producto. Viene con un módulo y se le puede agregar un segundo módulo para poder hacer la comunicación. Esto es para una antena CISO a la izquierda y una antena MIMO, con nosotros tenemos una MIMO en la derecha. Mucha gente me pregunta por qué hay unos pequeños como splitters
que en realidad son duplexores, pero mucha gente lo llama splitters, son duplexores técnicamente, porque hay dos modelos. Esto tiene que ver justamente con la técnica de transmisión y recepción. Y les explico cómo un producto profesional trabaja en este tipo de arquitectura. Cuando tú, por ejemplo, estos son productos banda licenciada, 11 GHz es banda licenciada a nivel mundial. Cuando tú muchas veces solicitas banda licenciada en un ministerio de comunicaciones, te asignan un pequeño rango de trabajar, no te asignan todo. Pero cuando tú compras un radio de banda licenciada de muchos fabricantes que tengan filtros, ojo, filtros de hardware, no software, filtros de hardware, te preguntan. Por ejemplo, en 11 GHz tenemos el radio y te van a preguntar qué banda, banda baja, banda media, banda alta, alta, y tú preguntas, ¿por qué la banda? Me preguntas, yo quiero todo 11 GHz. Es que te dicen, no tenemos un modelo 11 full banda, sino tenemos por pequeños bloques. ¿Por qué? Porque los modelos de radios tienen filtros integrados en la parte electrónica. Entonces, cuando tú tienes un filtro integrado en la parte electrónica, eso te limita en el tiempo, porque, por ejemplo, el Ministerio de Comunicaciones te dice que el próximo año ya no puedes usar esa banda porque se le está asignando a otra empresa y tú tienes que cambiar de banda. Entonces, en muchas otras marcas tendrías que prácticamente desechar ese hardware y comprar un hardware nuevo. ¿Cuál es la ventaja de Ubiquiti? Que Ubiquiti te permite que los módulos o los filtros, en este caso podemos decir los filtros avanzados, sean intercambiables. Es más, son giratorios. Si ya no quiero transmitir en ese rango y quiero transmitir en otro, aparte de los filtros que ya el equipo maneja internamente, tenemos justamente estos filtros que son mucho más estrictos, mucho más prácticos para trabajar en temas de sistemas de mitigación de ruido. Entonces, los filtros son totalmente modulares, son flexibles, son intercambiables, ustedes los pueden ordenar según justamente la necesidad de frecuencias que quieran activar en el producto, y esto te permite que en el caso que tengas un problema, digamos, de licenciamiento, porque es ahí donde ocurre el problema, a veces los estados o los ministerios de comunicaciones son los que nos generan el problema, podamos reasignar las frecuencias sin necesidad de descartar el radio directamente. La antena justamente para A-Fiber es FX, el A-Fiber 11X, es una antena 2x2, es una antena de 2 pies, tiene una capacidad de 35 dBi, una ganancia bastante alta, incluye el radón y obviamente nos permite desarrollar distancias. Vamos a ver brevemente unos accesorios para pasar a la parte de casos de éxito, pero antes de abrir los accesorios por acá vi algunas preguntas que quería comentar. Me preguntan si hay una antena panel para manejar la, digamos, polaridad cruzada de 45. En este caso no hay antenas panel, todas son dish para trabajar la parte de comunicaciones. Me preguntan, en el caso de la redundancia, ¿los radios deben usar la misma frecuencia? No, en realidad se recomienda que manejen frecuencias diferentes. Tú le podrías poner la misma, pero lo ideal es que manejen frecuencias diferentes. Pero un segundo. Sí, ideal es que manejen frecuencias diferentes por el tema de que a veces cuando falla uno de los enlaces o uno de los enlaces tiene problemas, puede ser o un problema en los radios o un problema de espectro. Si es un problema de espectro, me interesa que el otro radio no use la misma frecuencia para poder trabajar sin ningún problema. Perfecto, vamos a ver accesorios que tenemos en esta parte para conversar un poco. Tenemos el ISOBIN, que es un accesorio como aislador de ruido, se le puede agregar a las antenas A-Fiber 5G30 o la 5G, prácticamente bueno, solamente este modelo A-Fiber 5G30, los otros modelos ya son de la familia Airmax, y se le puede agregar un pack de alineamiento, bueno, si fuera necesario poder trabajar con ello. Tenemos todo lo que viene a ser la parte del cable de red. En este caso, para los modelos A-Fiber se recomienda justamente el modelo Carrier, que es de cable de red con malla. Se recomienda cables con malla. Mucha gente me pregunta por qué el cable tiene que tener malla. Cuando tienen ustedes un cable de forma vertical en una torre, es como si construyen una antena. Entonces el radio está, el cable de red, perdón, está expuesto a interferencias, especialmente de baja frecuencia. Entonces, si tenemos problemas de baja frecuencia, esto podría ser un inconveniente, afectando que la velocidad de negociación falle. ¿Esto en español qué significa? El cable, el equipo, por ejemplo, en vez de funcionar gigabit Ethernet, baja 100 megabits o baja 10 megabits. ¿Cómo lo corriges? Apagas y prendes el radio y se corrige. Pero ese problema es que el cable está recibiendo mucha interferencia y eso afecta a la capacidad. Entonces, para obtener rendimiento, recomendamos los cables con malla y la importancia es la descarga eléctrica, descarga estática. Tenemos conectores metálicos que se combinan con esos cables de red que son de 9 hilos justamente para poder acelerar la descarga de toda la parte de energía estática.
Igualmente, para este producto se recomienda trabajar mucho con el protector eléctrico para acelerar justamente las descargas de estática. El Surprotector nos permite a nosotros poder acelerar estas descargas de estáticas que podríamos tener en los puertos de los equipos, en el caso pues tengamos climas secos o muy propensos al tema de descargas atmosféricas. Esto es prácticamente, no viene incluido en el producto, es como un accesorio que yo lo recomiendo bastante para poder proteger a nuestros equipos, especialmente si estamos propensos a este tipo de acontecimientos en la parte de descargas electrostáticas. Los inyectores para PoE es importante tengan justamente este detalle. Bueno, los inyectores PoE vienen incluidos con los productos, no se tienen que comprar por separado, pero sí es importante que tengan en cuenta lo siguiente. Los inyectores PoE que vienen con estos productos son exclusivos para estos productos, no los intenten usar con otros productos de Ubiquiti porque los pueden dañar. El motivo es que estos equipos utilizan los 4 pares para energía y los 4 pares para data. Entonces, si ustedes intentan conectar algún equipo de Air Max o de Unify con estos inyectores PoE, lo único que van a causar es que van a quemar sus equipos. Entonces tengan cuidado, por favor, de que estos modelos de PoE son exclusivamente para los productos A-Fiber. Y en el caso que necesitan ustedes transmitir a través de fibra óptica en la torre, por ejemplo, yo no quiero usar cable de cobre, sino quiero transmitir por fibra óptica y hay uno que otro equipo en la torre, entonces no me justifica poner un switch de fibra en la torre. Podemos nosotros utilizar el Fiber PoE, que es como un media converter, en el cual recibe, digamos, de nuestro propio inyector la red y la energía y separa en data por fibra óptica y energía por un terminal block para luego transmitirlo de forma independiente contra su otra pareja. Siempre se trabajan en dos, uno lo que va en la parte inferior, otro que va en la parte superior, y son compatibles con A-Fiber y con diversos productos de justamente la arquitectura de Ubiquiti, como radios de Air Max, entre otros. Entonces es un accesorio que siempre se trabaja en pareja para poder desarrollar este tipo de arquitectura. Y para la parte de gestión, bueno, hay un software de gestión que se llama el Air Control 2, ya está liberado en la parte del foro, ustedes pueden descargarlo sin ningún problema. Este software de gestión nos permite monitorear todo lo que son radios AirMax, radios A-Fiber, permite ver sus estadísticas, sus configuraciones o hacer configuraciones, hacer actualizaciones inclusive de sistemas operativos, maneja toda la parte de alertas de eventos, multinivel de usuarios, entre otros. Permite tener también la ubicación de los equipos en la parte de mapas. Esto es con el propósito también de aliviar la parte de soporte. Tiene la opción de realizar backups, filtros personalizados de la búsqueda, entre otros. Entonces es un software de gestión totalmente gratuito, diseñado justamente para nuestros radios. Ustedes lo pueden utilizar sin ningún inconveniente. Cualquier igual inquietud lo pueden revisar a través de, bueno, es un tema muy grande el tema del software de gestión, pero en el foro en inglés se está manejando bastante, también en el español ya estamos dando soporte para este tipo de producto. Bueno, tipo de software, en realidad no es un producto, es totalmente gratuito. Perfecto. Me preguntan cómo se maneja digamos, un enlace redundante en activo pasivo. Bueno, para manejar un enlace redundante, eso se puede configurar en los equipos. Prácticamente lo manejaríamos a nivel de un spanning tree, si se gusta, se puede manejar a eso. Y puedo configurar cuál es el enlace principal a través del puerto físico y a eso básicamente es protocolo de switch. Para manejar un enlace redundante y cuando falle uno en los enlaces, activa el siguiente. Ahora, mucha gente me dice, pero a veces el enlace se degrada como fuerzo al otro. Yo puedo decir que, por ejemplo, si el A-Fiber no puede procesar más de tantos megas o más de tal modulación o tiene problemas de latencia, hago un corte completo, no un corte, digamos, hago una transmisión parcial, sino que si no puedes cumplir con lo mejor, cancélalo por completo el enlace, para que el switch automáticamente fuerce al siguiente equipo a poder trabajar. Estas son características, por ejemplo, de telco, que son incorporadas en los equipos para poder manejar este tipo de comunicaciones. Me preguntan si el software permite ver en tiempo real la capacidad de tráfico que fluye, sí, tanto el software en gestión como el software de los equipos en la parte gráfica. Perfecto. Bueno, estas no son soluciones para Wi-Fi, son soluciones básicamente troncalizadas de transporte de datos, hay que tenerlo en cuenta. Podemos interconectar diversos edificios si se desean, pero estos equipos no generan la parte de sistemas de Wi-Fi, pero podemos enlazarlos. Ahora, me preguntan si esto es
un punto multipunto, no, estas son arquitecturas punto a punto troncalizadas. Entonces, efectivamente hay que trabajar siempre en parejas y podemos hacer enlaces tipo en secuencia, ¿no? Para interconectar varios puntos o centralizarlos todo a un nodo central. Acá hay unos casos de éxito de i5 24 HD, como pueden observar, 19 kilómetros, capacidad 1,2 gigas. El de la derecha es una i5 normal, 24, no es un HD. Es un enlace que tiene una distancia de 9,6, igual capacidad es muy alta, cerca a 1,4 gigas también directamente. Vamos a ver los casos de éxito bastante rápido. Igual todos están con un link que los lleva justamente al foro. Como le dije, la presentación igual la vamos a compartir con ustedes. Acá tenemos otros modelos i5 24, 19 kilómetros, también capacidad de 1 giga directamente. Del lado derecho tenemos un equipo que está con que es un i5 24, es también un modelo HD, es un enlace de 18 kilómetros, igual capacidad prácticamente 1 giga. Y bueno, hace un momento ahí hicieron una capacidad de prueba de velocidad de casi, bueno, 700, bueno, 300, disculpen, 680 megas aproximadamente. Luego, lo impresionante, esto me gustó, un caso de éxito, disponibilidad. Muchos clientes nos preguntan cómo va la disponibilidad en los radios. Bueno, si los equipos no tienen problemas eléctricos, que es que a veces el principal inconveniente, pues nunca necesitan reiniciar. Esa es una gran ventaja, pues este equipo tiene prácticamente 3 años sin reiniciar, así que podemos trabajar sin ningún inconveniente y este es uno de los casos de éxito muy interesantes que el cliente justamente lo tiene operando. A nivel de modelos A-Fiber 5, del lado izquierdo podemos observar un enlace de 65 kilómetros, del lado derecho uno de 103. Obviamente no son equipos para forzarlos en mucha distancia. El motivo es que en distancias muy grandes, de repente la capacidad que podemos desarrollar no es tan alta debido a que las antenas son de baja ganancia. Entonces eso podría ocasionarnos que tengamos algún inconveniente. Entonces, esto nos permite, por ejemplo, a nosotros tener en claro qué distancias podemos trabajar para los productos. Este modelo iFiber 5 o 5U, como les comenté, 15, 20 kilómetros, lo podemos trabajar con mucha facilidad, muy recomendado en realidad para obtener siempre muy buenas capacidades. Luego acá tenemos justamente del lado izquierdo un modelo de iFiber 5, también 70 kilómetros, igual una capacidad alta, 385 megas. Importante es que tengan en cuenta que el modelo iFiber 5, que tiene antenas integradas, es importante que la zona no tenga mucho ruido, ya que las antenas no son muy grandes para la mitigación de interferencia. Pero vamos hablando del modelo más común, el 5X. El 5X, por ejemplo, acá tenemos un caso de un cliente que tenía un problema con su enlace, pasaba 12 megas, hizo un cambio de radios, solamente cambio de radios, y con nuestro Fiber 5X en la misma frecuencia, el mismo ancho de canal, pasó a desarrollar prácticamente 369 megas, una capacidad bastante alta, 32 kilómetros. De estos, hay cientos de casos de éxito en el foro, pero yo he extraído algunos para ver cosas bastante interesantes. Por ejemplo, sistemas N por N desarrollando a más de 952 megas. Del lado derecho, un caso muy atípico, eso no me equivoco si fue en Australia, un país muy similar. El problema es que le dijeron al integrador que la potencia que él tiene que usar es menos 1 dBm, la potencia. Y el enlace es de prácticamente 9 kilómetros, así que combinó su antena y obviamente pudo alcanzar una capacidad de prácticamente 227 megas, a pesar de tener poca potencia configurada en el equipo. Estas son calidades muy interesantes del producto. Acá tenemos, este es un enlace en Santiago de Chile, un sistema N por N para intercomunicación de un operador, combinado obviamente con un switch de exterior para poder obtener la técnica de distribución de carga y obviamente ahí están los módulos GPS activados. Una capacidad en un entorno de alto ruido de 460 megas de datos. Este es otro enlace de 48 kilómetros, prácticamente una capacidad de 230 megas, instalado en un sistema de mástil, bastantes radios al costado del equipo, inclusive podemos obtener buenas capacidades en este tipo de escenarios. Este es un caso que lo guardé, no es mucha distancia, no es mucha capacidad, pero lo interesante es cómo el cliente lo pudo trabajar con un sistema de energía solar, ¿no? Nos comentaba que en el caso de éxito escogió Ubiquiti por el bajo consumo energético que el producto tiene y la alta capacidad de procesamiento, que marca obviamente un factor muy importante en el desarrollo de proyectos de comunicación. Me preguntan si tenemos una herramienta para simular enlaces. Bueno, sí lo tenemos. Esta se llama Airlink. Está directamente en la página de Ubiquiti, Airlink. Así de esa forma la pueden buscar. Acá hay otro enlace en una bahía. Es prácticamente un enlace sobre el que tiene parte que fluye sobre el mar.
32 kilómetros, en una capacidad de 400 megabits. Podemos hacer enlaces sobre el mar, visto varios proyectos de otros fabricantes que a veces han tenido problemas, así que el nuestro hay varios casos de éxito. Este es uno de ellos, creo que es uno de los más largos. No, hay otro más largo que Fluid sobre el mar, lo voy a mostrar en un momento, pero este es un caso real de Sudamérica, implementado también sobre una bahía. Acá tenemos implementaciones de 1.6 Fiber, inclusive en torres que están bastante saturadas. Lo interesante del producto es que la configuración de la baja potencia nos permite a nosotros poder desarrollar capacidades altas. Muchas de nuestras marcas competidoras dicen que la potencia es importante, que sea bastante alta para obtener distancia. Nosotros decimos que no, la potencia baja, la sensibilidad alta, eso sí. Entonces una potencia baja nos permite generar menor contaminación, menor ruido, y eso nos permite efectivamente obtener mejores rendimientos en la práctica real. Este es un caso de Colombia, es una serie de enlaces, son tres enlaces que en total suman 150 kilómetros, latencia del red a red, o sea, extremo a extremo, 5 milisegundos, y son diversos enlaces de 53, 90 y 7 kilómetros, prácticamente un enlace bastante largo para poder trabajar la parte de comunicaciones y nos permite obtener muy buenos desempeños en toda la parte de comunicación. Entonces, obviamente capacidades superiores a los 200 megas en todos los enlaces directamente. Acá tenemos un caso ya un poco más largo, vamos creciendo en la parte de distancia, 157 kilómetros, latencia de extremo a extremo menor a 4 milisegundos, capacidad del enlace 120 megas, la potencia también bastante baja, justamente para el tema de conservación de espectro. Y estos son casos bastante antiguos, ya que en el último firmware ya ha ido mejorando notablemente. Ahora, este es otro caso, Argentina, por ejemplo, el equipo totalmente congelado, una capacidad de 100 megabits a 165 kilómetros, trabajando con nuestras antenas de 3 pies y justamente nuestros radios incorporados. Luego, tenemos otro caso, que este fue uno de los primeros enlaces largos que tuvimos, 225 kilómetros, una capacidad de 230 megas, justamente con una actualización de software, que nos permitía obtener mayor capacidad y este tiene nuestras propias antenas. Y el caso de a continuación es el más largo que tenemos, ya las antenas son mucho más grandes, son de 5 pies, efectivamente, y nos permiten a nosotros, en combinación con nuestros radios, alcanzar una distancia de 304 kilómetros, inclusive con una capacidad de hasta 365 megabits. La capacidad les menciono que es hasta porque es importante que sea un día soleado, sin nubes y sin neblina, para que podamos alcanzar esa capacidad. Si no, la capacidad mínima, creo que lo aumentaron en el caso, es alrededor de 120 megas. Entonces, una latencia bastante baja, una capacidad alta realmente para poder obtener, y es un enlace que está cruzando prácticamente parte del océano, este es en Italia, y nos permite obtener justamente una muy buena capacidad en la parte de desarrollo de megabits en los enlaces de comunicaciones. Y por acá recopilé justamente uno último de el caso de A-Fiber 11. Este es un enlace de 25 kilómetros, potencia configurada 18, utiliza una antena nuestra de 35 y una antena de terceros de 39 y está desarrollando una capacidad real de prácticamente 1 giga en el aire. Entonces podemos obtener muy buenas capacidades y todavía no usa el ancho canal máximo, solamente está en 40. Entonces podemos trabajar eso sin ningún inconveniente. Me preguntan por ahí si los equipos están homologados en alguno de los países. En la mayoría de los países están homologados, tendrían que consultar con su bueno, con este caso con el ejecutivo local, que es Incomex, de Incomex que ustedes tengan, para que les pueda ayudar en la parte de confirmar si el producto está homologado. En el caso de Chile, sé que el de 24 GHz está homologado por la pregunta puntual que me hicieron. 5 GHz me parece que también. El resto de modelos tendríamos que confirmar. No recuerdo exactamente si ya los homologaron, pero varios de ellos se han sido probados sin ningún inconveniente. Creo que el resto de productos no tendría ningún problema. Perfecto. Bueno, una gráfica que un usuario desarrolló, siempre la he compartido, es una gráfica muy interesante cómo el usuario midió el performance que el equipo tiene versus la interferencia que ocurre en la zona. La línea negra corresponde al A-Fiber 5X, que es uno de los equipos digamos, de la familia A-Fiber, que tiene más capacidad, y es un equipo que desarrolla mayor cantidad de megas que obviamente que la parte de Air Max AC inclusive, ¿no? Sino que la ventaja de esta gráfica es que dice que conforme el ruido aumenta, obviamente los equipos de tecnología Air Max con Prisma tienen filtros de ruido, pero
La ventaja principal que tenemos con el A-Fiber 5X es justamente su técnica para poder mitigar el ruido gracias al sistema de filtrado avanzado que el equipo tiene. Es más, en una prueba cuando ya el ruido era tan alto y prácticamente todos los radios se estaban desconectando, ya nuestros equipos A-Fiber podían alcanzar justamente inclusive mucha mayor capacidad y a pesar de estar ya todos desconectados, él seguía todavía transmitiendo una pequeña cantidad de datos, pero seguía transmitiendo, que es lo importante. Tenemos ahí algunas implementaciones, algunas fotos de los productos para pasarlas y luego resolver las consultas o dudas finales. Estos son modelos A-Fiber 24 implementados en diversas partes del mundo. Eh, Perdón, justamente me equivoqué. Acá tenemos otros modelos, A-Fiber 5 al centro y dos A-Fiber 24. Importantísimo que los equipos estén en estructuras bastante sólidas. Recuerden que el movimiento del equipo o el movimiento de la torre, para ser más preciso, podría generar inestabilidad en el performance de los productos. So, ténganlo mucho en cuenta. Acá tenemos otros productos A-Fiber, en este caso 5 y A-Fiber 24, siempre bastante estabilidad para poder obtener altos rendimientos. Yo sé que la parte de alineación es un poco difícil, hay que tenerlo en cuenta, pero eso nos va a permitir, si tenemos la estabilidad correcta, obviamente tener siempre la máxima capacidad. Acá tenemos otras implementaciones, A-Fiber 24, A-Fiber 5, bueno, en la parte de estructuras, siempre las que sean las más rígidas posibles, y recalco eso varias veces, ya que a veces muchos clientes que han tenido problemas ha sido uno de los factores principales para obtener capacidad especialmente. Entonces, estos son diversos enlaces compartidos por usuarios a nivel mundial. Acá hay algunos adicionales y podemos ver inclusive algunos A-Fiber 23, A-Fiber 24, A-Fiber 5 directamente. Inclusive ya los usuarios a veces utilizan diferentes técnicas para poder alinearlos. La parte binoculares o la parte telescópica de alguna herramienta siempre es muy importante para justamente poder hacer esa validación. Luego tenemos acá algunas implementaciones adicionales con A-Fiber Jack 5X, que son los conectorizados para obtener justamente los enlaces. Los equipos tengan en cuenta que pueden operar en cualquier tipo de clima sin ningún inconveniente, no hay ninguna restricción en la parte digamos, de la software para desarrollar megabits. Acá tenemos una recopilación de algunos sistemas N por N de varios usuarios que han compartido justamente a través de nuestro foro cuáles han sido sus experiencias. Perfecto, bueno, me preguntan por favor si puedo mencionar nuevamente el software para la validación de la línea de vista. El software se llama Airlink, como sería su traducción. Hay enlace en el aire en inglés, Airlink. Lo buscan en Google, si gustan, Airlink Ubiquiti y prácticamente los va a mandar. Es un software totalmente en línea, fácil de usar. Este es un caso de éxito el año pasado en Manabí, lo compartió uno de mis compañeros justamente, que viajó para poder ayudar justamente post el terremoto, estaban haciendo unas implementaciones y pudieron levantar unos enlaces inalámbricos de alta capacidad, no para algunos mucha distancia, pero sí justamente lo necesitaban para cubrir unos tramos de fibra óptica rotos. Entonces algunos operadores utilizan la parte de enlaces inalámbricos de alta capacidad como temas de backup, temas de contingencia, en el caso tengamos algún problema en la parte de la comunicación habitual de la fibra óptica y podemos trabajar con estos productos como un sistema o línea de contingencia sin ningún problema. Perfecto. Por acá tenía algunas consultas. Me decían, ¿cuál es la relación de IRP en los tipos de enlace? El IRP es la cantidad de energía total irradiada a través del sistema del radio. Incorpora la potencia, bueno, considera potencia de transmisión y la ganancia de la antena. Estos equipos se miden en IRP por su arquitectura, ya que están destinados a mercados de operadores. Eso va a variar el IRP según el producto, pero tengan en cuenta que siempre suma la capacidad del equipo, la potencia de transmisión, perdón, más la ganancia de la antena del mismo hardware. Bueno, ¿cuáles son las ventajas que ofrece Ubiquiti? Como se dan cuenta, hay muchos productos, bastantes casos de éxito, inclusive casos de éxito tienen más de 3 o 4 años. Primero que ustedes tienen un equipamiento a nivel Carrier Class, opera cualquier tipo de temperatura, inclusive hay casos de éxito de menos 40 grados. Tengo algunos casos también implementados en altura, cerca de los 5.000 metros sobre el nivel del mar. Ustedes tienen soporte y garantía con nuestro distribuidor Incomex, ellos tienen ya equipos en inventario, tienen justamente personal para que les pueda ayudar en la parte de configuración si hubiera algún inconveniente. La comunidad de usuarios en foro también disponible para que ustedes puedan consultarlo, tienen en español, en inglés disponible. Tenemos la parte del desarrollo continuo del software de los productos con cero costo. Recuerden, no hay ningún costo de licencia
ningún costo de actualización y constantemente estamos haciendo siempre mejoras en los productos, asimismo entrenamientos y certificaciones. También Ubiquiti los ofrece a través de nuestro distribuidor Incomex y la mejor relación precio-rendimiento que lo que manejamos nosotros directamente en el mercado. Nosotros no construimos un enlace, sino siempre una comunicación de principio a fin para conectar ambas redes. Entonces, ¿por qué trabajar con A-Fiber? Ya hemos visto por qué trabajar con Ubiquiti, pero ¿por qué por A-Fiber? A-Fiber es el único sistema que entrega capacidades hasta de 1024 QAM. Esto técnicamente significa mayor modulación, es mejor eficiencia espectral, es menos espacio de frecuencia, más megabits. Y eso se llama conservación de espectro, algo que muchos clientes hoy en día lo valoran bastante, especialmente aquellos que despliegan muchos enlaces de comunicación, ya que esta habilidad o esta mezcla del costo de tecnología o digamos la tecnología con el hardware nos permite obviamente tener mayor eficiencia. Usamos los anchos de canal más reales, no usamos anchos de canal ficticios como otras soluciones a veces del mercado que te dicen desarrollo yo 2 gigas y les preguntas cuánto de espectro necesita y te dicen prácticamente me tengo que comer un cuarto del espectro de banda de 5 GHz, ¿no? Entonces realmente es inviable, eso no existe en la vida real y son unas malas prácticas que muchos clientes en verdad detestan. Menor latencia, efectivamente, es lo que nosotros manejamos en la parte de comunicación real, menor latencia real de principio a fin, no simulada, no teórica, real, y eso muchos de los casos de éxito lo resaltan enormemente. Radios de bajo consumo eléctrico y tamaño compacto, como lo que manejamos en nuestros A-Fiber X, siempre con el aspecto green. Recuerden que un radio de bajo consumo energético no solamente te ahorra energía, mucha gente dice, pero solamente nos estás ahorrando energía. Un equipo con menor consumo energético genera menor cantidad de calor. Y en climas calientes, eso significa mayor cantidad justamente de tiempo de vida. Chips propietarios que permiten el control total del radio. El radio ha sido diseñado por Ubiquiti el 100%. Capacidades avanzadas mínimos justamente para obtener mayor capacidad de rendimiento a nivel de las técnicas de la onda. Y nuestros equipos generan, inclusive comparado a otros modelos, hasta 30 veces menos ruido. Soportan administración por software de terceros o nuestro propio software de gestión que les comenté justamente hace un momento sin ningún inconveniente. Recuerden que tenemos diversos cursos y programas que están en la parte de training. Bueno, tenemos también los manuales, ya están comenzando a subir los manuales en línea, pero ahorita por el momento están en inglés y esperamos tener pronto los manuales en español. Y estamos justamente habilitando mayor cantidad de entrenamientos. Igual, ya próximamente los trainers de Incomex estarán anunciando en la página web cuáles serán sus cursos. Y recuerden siempre a través del foro en español, muy importante para que nos podamos encontrar y cualquier comunicación, consulta, duda, traten de compartir toda su información y de esa manera podemos revisar cuáles son las inconvenientes o consultas que ustedes puedan tener constantemente. Estamos en comunicación con todos nuestros usuarios. Por acá me hacían algunas consultas adicionales, me preguntan si el software de Air Control es cliente-servidor. Sí, el software de Air Control es cliente-servidor. Por el momento utiliza todavía un plugin de Java, es algo que más adelante solamente va a ser web. Pero pueden ustedes revisarlo en este momento en la parte del foro en inglés sin ningún inconveniente. Eh, Me preguntan si los conectores y cables que usamos deben ser especiales para los enlaces de 24 GHz. En este caso, deseo resaltar que el equipo de 24 GHz no utiliza cables. El equipo de 24 es all-in-one. La antena está integrada al radio. No se puede poner antenas externas. Así que tengan eso en cuenta. En el caso del único equipo conectorizado, o digamos el equipo de frecuencia más alta conectorizado que tenemos, es solamente hasta 11 GHz. El resto ya digamos, en el caso 24 es totalmente sin conectores, la antena embebida directamente al módulo RF. Perfecto. Bueno, por acá vi unas preguntas pasadas de el tema de licenciamiento. Deseo resaltarlo simplemente. No hay costos de licencias de ningún tipo. Las actualizaciones son totalmente gratuitas. Me preguntaban qué incluía con los productos. Siempre incluye su fuente de poder, el radio y hay equipos que tienen antena integrada. Si la antena viene integrada, viene la antena con el producto. Si la antena es externa, se tiene que comprar por separado. Recuerden, hay que validar justamente cuál es la antena apropiada según cada uno de los enlaces. Me preguntan, los ISOBIN hay para los otros tamaños de antena. Por el momento los ISOBIN, que son los anillos, como digamos un pequeño tambor de aislamiento que se da a antena, solamente está disponible para la antena de 2 pies de la banda de 5. Hay, digamos, otros accesorios que van a venir más adelante, pero por el momento no tenemos accesorios para el resto de las antenas, solamente para ese modelo en particular.
Perfecto, me pasé un poco de tiempo, prácticamente 15 minutos de la hora programada y creo que hemos respondido a la mayoría de consultas. Por ahí vi varias preguntas acerca de la presentación. Yo estoy dejando mis datos en pantalla en caso no les llegara, pero Incomex la debería estar enviando, calculo yo, más tarde el día miércoles, y la deberían tener el miércoles también el video subido en su canal de YouTube. Bueno, deseo agradecerles a todos por el tiempo de haberme escuchado. Espero que esta charla haya sido de mucho interés. Bastante agradecido por las preguntas que me han formulado. Me ha ayudado mucho al poder dirigir la presentación. Espero poder encontrarme en otra charla para conversar más acerca de tecnología y por favor siempre escríbame qué contenido ustedes desean que se pueda trabajar o en todo caso contactarlo a través de su distribuidor, cuál es el tema de interés que ustedes quisieran repetir, alguno de los webinars o actualizaciones de alguno de los productos. Perfecto, que tengan una excelente tarde y nos estamos encontrando en una próxima oportunidad. Un abrazo. Hasta luego.